Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 7. Pero antes necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Un día más de vida, un día más de ti, de tus bendiciones, Padre. Porque en todo lo que haces, en todo lo que vemos, está a tus manos. En el alimento que llevamos todos los días a la mesa, en el momento que nos levantamos y abrimos los ojos y vemos toda tu creación, cuando vemos a nuestra familia, porque si la tenemos es gracias a ti, Padre amado. Gracias porque en todos los días nos muestras tu maravilloso poder. Perdona nuestras faltas, Padre amado. Perdona nuestros tropiezos. Perdónanos porque a veces somos tan insensatos y no tomamos en cuenta tus enseñanzas. Pero para eso te pedimos que por favor nos guíes, nos des la fortaleza que necesitamos todos los días para hacer siempre tu voluntad, para mantenernos fuertes y firmes, haciendo las cosas en la manera que a ti te agrada. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, líbranos de todo mal. Y también te pedimos que nos guíes con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, ayer, el día anterior, me olvidé de hablarles acerca de las ofrendas quemadas, que era de lo que estaban hablando, ¿verdad? En las ofrendas del pecado. Pues las ofrendas quemadas, como sabemos, se presentaban íntegramente, todas completas. El adorador no retenía para sí ninguna parte del animal, sino que todo el animal completo era entregado a Jehová. Estas ofrendas constituían un llamamiento a Jehová para que aceptase o indicase que aceptaba esta ofrenda por el pecado, que a veces era presentado obviamente por la misma persona, porque Jehová dijo, el que cometió el pecado tiene que llevar al animal, tocarle la cabeza, como diciendo, pasándole todos los pecados a él, para que éste sea entregado en sacrificio para Jehová. Ahora, de estas ofrendas quemadas que se entregaban en su totalidad, había algunas características. Uno, se ofrecían con regularidad, o sea, siempre, ¿verdad? En Éxodo 22, 38, 42 y en Levíticos, que más adelante leeremos, nos hablan específicamente de los días. Entonces, se ofrecían con regularidad cada mañana y cada noche. También se hacían los días sabáticos, el primer día del mes. También se hacía el día de la Pascua y los 7 días de la fiesta de las tortas no fermentadas. También se hacía en el día de expiación, el día del Pentecostés y cada día de la fiesta de las cabañas, que como sabemos, ellos se iban cuando tenían sus propias casas, sacaban unas tienditas, hacían y no dormían en su casa, sino afuera de su casa. Otras ocasiones es en la consagración del sacerdocio, ¿verdad? En la instalación de los levitas, en la celebración de pactos con las ofrendas de comunión y con ciertas ofrendas por la culpa y por el pecado también, y en conexión con las purificaciones que se hacían. Entonces, los animales ofrecidos, como sabemos, y el procedimiento que se seguía era que usaban toros, carneros, machos, podían ser cabritos, tórtolas o palomas. Si la ofrenda era un ternero del rebaño, el que presentaba ponía su mano, como sabemos, sobre la cabeza de este animal y de esa manera reconocía que eso era la ofrenda que se entregaba por él a Jehová. Luego se mataba al animal y se rociaba la sangre alrededor sobre el altar. Como sabremos, la sangre es muy valiosa porque es la vida del animal. Entonces, esta vida era rociada en un lugar santo que pertenece a Jehová. Entonces, era rodeada alrededor del altar, que como sabemos es santo y que Jehová lo había glorificado. Entonces, esta ofrenda era la ofrenda quemada. A continuación, dice, se desollaba
y se le cortaba en pedazos, se lavaban los intestinos, se lavaban las piernas, la cabeza y otras partes del cuerpo y se ponía sobre el altar. El sacerdote que oficiaba recibía la piel y si se trataba de un ave, se le tenía que quitar el buche, las plumas y luego se quemaba en el altar para ofrenda a Jehová. Ahora, en esta lectura que estamos aprendiendo, nos hablan también que hay acerca de las ofrendas de comunión, que son las ofrendas de paz, que no es que hayamos cometido ningún pecado, sino que queremos darle honra, gloria a Jehová, queremos agradecer por lo que Él hace. Entonces, estas ofrendas de paz o de comunión eran aceptables a Jehová, que indicaban la paz con Él, ¿verdad? Cuando uno quiere decirle, gracias Jehová por todo lo que me has dado, gracias por tu amor, gracias porque mis animales están creciendo sanos, gracias porque mis cosechas están fructificando, gracias por tu cuidado diario a mi familia, por todo lo que deseaban agradecerle, se daba esta ofrenda de comunión o ofrenda de paz. Entonces, el adorador y su casa participaban de la ofrenda. Según la tradición, en el patio del tabernáculo se erigieron cabañas alrededor de la parte interior de la cortina que rodeaba el patio. En el templo se hicieron comedores. El sacerdote que oficiaba recibía una porción y otras los sacerdotes que estaban de servicio. Jehová recibía el humo grato de la grasa que ardía y la sangre que representaba la vida del animal. Se entregaba a Dios como suya. Por lo tanto, era como si los sacerdotes, los adoradores y Jehová participaban juntos de la comida, lo que representa que disfrutaban de las relaciones pacíficas. Jehová aceptaba este regalo que le llevaban, ¿verdad? Entonces él era partícipe de ese momento. Los sacerdotes que sí podían comer también de este animal y los que participaban en la casa, los que habían llevado estas ofrendas a Jehová. Entonces, la persona que participaba mientras se hallaba en una condición de inmundicia, ¿verdad? Sucio, ya que estaba manchado, o que comía la carne después de haberse guardado. Ok, en esta parte nos hablan acerca de que se podía comer la carne, pero si el sacerdote estaba inmundo, ¿verdad? Si había tocado algún animal que estaba muerto, entonces el sacerdote estaba inmundo, ya no podía comer de esta carne, porque si comía, era separado del pueblo de Jehová, era separado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabiendo que no puede ni debe comer de esa carne estando inmundo, lo estaba haciendo. Entonces, la desobediencia se pagaba con el retiro, sobre todo de él, ya que como sacerdotes tienen las normas y las leyes bastante claras y están ellos directamente sirviendo a Jehová. Por lo tanto, las normas tenían que ser mucho más estrictas para ellos. Entonces, en la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda de comunión, como les decía, que se alababa a Dios por las provisiones, por sus bondades amorosas, se comía la carne, el pan sin levadura, como sabemos el pan sin levadura, y por lo tanto el adorador, el que llevaba, celebraba la ocasión usando lo que podría llamarse alimento cotidiano. Sin embargo, dice, nunca se colocaba pan leudado sobre el altar como ofrenda a Dios. Cuando se hacía esta expresión de gracias y de alabanza a Dios, la carne se tenía que comer aquel mismo día, no el día siguiente. Ese mismo día todo tenía que ser comido, no se podía guardar. Pero como sí sabemos, hay algunas ocasiones en que sí se podía comer y guardar hasta el día siguiente. Y eso lo vamos a leer aquí. Disculpen. Déjenme ver. Ok, entonces dice, sin embargo, si alguno trae un sacrificio que no es de acción de gracias, sino como cumplimiento de un voto o una ofrenda voluntaria, podrá comerse al día siguiente,
Si queda algo para el tercer día, ese sí tiene que ser quemado y botado porque ya sería inmundo para Jehová, no sería algo aceptable. Entonces, si alguno trae un sacrificio que no es de acción de gracias, sino un cumplimiento por un voto, por ejemplo, pedí algo a Jehová y se hizo realidad y le prometí que le iba a llevar un animal, que le iba a llevar granos, pues esa promesa de voto o esa ofrenda voluntaria simplemente porque quiero dar gracias a Jehová, cualquiera de esa porción podía ser comida durante ese día y si sobraba podían guardar al día siguiente. Pero si quedaba algo para el tercer día tenía que ser eliminado, tenía que ser quemado, porque de lo contrario sería algo muy desagradable a Jehová. Y eso también va obviamente para los sacerdotes, ya que ellos eran los únicos que podían comer. Y si el sacerdote que, que, que está, que tocó algo sucio, dice acá, no se le, dice, dice, no se le tomará en cuenta al que ofreció. El sacerdote que coma será culpable porque es abominación delante de Jehová, si es que come al tercer día. Entonces él deberá responder por su pecado. No sería culpa del que llevó el alimento, sino sería culpa del sacerdote que comió al tercer día sabiendo que no debía comer. Entonces estaba yendo en contra de las normas que había dado Jehová. Por lo tanto, tenía él mismo que pagar por su propia culpa, por su propia cuenta. Después dice, entonces aquí nos hablan, como sabemos, de dos tipos de ofrenda. Una de la ofrenda por la culpa, ¿verdad? Y la otra es la ofrenda por la paz al Señor, que es la comunión o la paz. En el caso de la ofrenda por la culpa, dice, la víctima, el animalito será sacrificado en el lugar donde será el inmole, el holocausto, y la sangre será rociada varias veces a lo largo del altar. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda a Jehová por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer a la víctima, pero deberá hacerlo en un lugar limpio, porque es un sacrificio santo. Entonces los sacerdotes sí podían comerlo, pero tenían que comer todo, ¿verdad? Que no quede nada para el día siguiente. En el caso de las ofrendas de la paz, pues sí podían dejar para comer para el día siguiente. Dice, si una ofrenda de acción de gracias se deberá presentar junto al sacrificio panes sin levadura. Entonces, cuando uno va a presentar una acción de gracias, dice, junto con la ofrenda, debe llevar los panes sin levadura, amasada con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite de oliva, y panes amasados con aceite de oliva. Y esta ofrenda de acción de gracias estará acompañada de panes leudados. Parte de este sacrificio será presentado al Señor por elevación. Como vemos, Jehová aceptaba todo, pero solo una parte se le entregaba a él y una parte podían ellos consumirla. Eso era orden de Jehová. Por lo tanto, no estaban haciendo nada que no haya sido ordenado por Jehová. Ellos simplemente estaban obedeciendo la voluntad de Jehová. Entonces, parte de este sacrificio será presentado al Señor por elevación delante del altar. Y esta parte será para el sacerdote que oficia, el que rocía la sangre del animal presentado. Después que el animal haya sido sacrificado al Señor como ofrenda de paz y de acción de gracias a Jehová, deberá comerse la carne el mismo día. Aquí no se debe dejar nada para el día siguiente. No deberá dejarse nada para el día siguiente. Cuando es una ofrenda por culpa, deberá ser consumido todo ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Cuando es una acción, sin embargo, cuando traen un sacrificio que no es de acción de gracias, sino como cumplimiento de un voto o una ofrenda voluntaria, entonces ahí sí pueden comer un poco y dejar si sobra para el día siguiente. Pero no deben dejar nada para el tercer día. Y si sobra, todo debe ser quemado, ¿verdad? Todo debe ser quemado. También Jehová le dijo a Moisés que dile al pueblo de Israel que no coma grasa jamás,
sea de bueyes, ovejas o cabras. El sebo de un animal que muere enfermo o que es atacado y muerto por animales salvajes se puede usar en cualquier cosa, pero menos debe ser consumido, porque aquí nuestro Padre nos está cuidando. No sabemos de qué o cómo puede haber muerto ese animal, y si lo consumimos nos estaremos llenando de esas bacterias, de esa inmundicia que hizo que el animal muriera. Por lo tanto, si vemos a un animal muerto, no debemos consumir su alimento. Es para cuidado y protección nuestra. Y acerca de la grasa, creo que ya habíamos hablado en forma muy personal. No sabía acerca de esto, y pienso que si Jehová, a él le pertenece esa grasa, ya que es el alimento que ellos han consumido, lo que ha provocado esa gordez, y le pertenece a Jehová, pues no me cuesta nada a mí aceptar eso, ¿verdad? Y hacer su voluntad. Entonces, como ya habíamos hablado, sobre la grasa es algo muy personal. Si al momento de consumirlo sienten que están haciendo algo que está yendo en contra de lo que Jehová les dice, pues no lo hagan. Lo importante es que ustedes tengan su mente, su cuerpo tranquilo, en paz. Pero si sienten que al consumirlo están pecando, entonces no lo hagan, ¿verdad? Porque lo que queremos es hacer las cosas exactamente como Jehová nos pide. Y pues es una opción muy personal de cada uno. Y sobre la sangre, pues ya sabemos, la sangre sí es la vida del animal, por lo tanto no nos pertenece, le pertenece a Jehová. Pero lo que aquí nos dice es que no coman la grasa tampoco, porque le pertenece a Jehová. Pero eso ya está en la decisión de cada uno. Si siento que estoy haciendo algo malo comiendo, mejor no lo como. Y si hablamos aquí que el mundo, mundanamente, pues la sangre, la grasa, nos va a hacer daño también. No es algo muy saludable. Entonces, ¿por qué no obedecer la voluntad de Jehová? Lo que les dijo en ese tiempo a los israelitas, de no comer la grasa. Nos va a ayudar también a nosotros a estar más saludables, creo, ¿verdad? Pero es una opción personal. Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que cualquiera que traiga una ofrenda de acción de gracias al Señor deberá traerla personalmente. Entonces, no es que le voy a decir a mi hijo que lo lleve, le voy a decir a mi hermano, o mi mamá lo va a llevar, o yo voy a llevarlo por mi mamá. No. Si yo cometí el error, si yo me siento mal, soy yo la que debo llevar. Porque es importante que mostremos que nos sentimos realmente mal, que nos sentimos realmente tristes por lo que hicimos. Cometimos un pecado sin darnos cuenta, pero quiero pedir perdón de corazón. Y voy a llevar a este animalito para que pague por mí, porque para Jehová el animal es muy valioso. Y así lo demostró. Pero después de esto, dice, traerá como ofrenda la gordura y el pecho. Entonces, esa parte, esa gordura es la que dice que nosotros no debemos consumirla porque pertenece a Jehová. Y también dio órdenes específicas que tanto el pecho iba a ser para Aarón y sus hijos como forma de pago. La pierna derecha se dará como contribución para el sacerdote que oficia, porque he destinado el pecho y la pierna como donación del pueblo de Israel para los hijos de Aarón. Entonces, Aarón y sus hijos siempre comerán, siempre deben dárseles, dice, esta porción del sacrificio, que es el pecho, que es su salario. Entonces, su salario era, se puede decir, la mejor parte del animal, que era el pecho. Ese era el salario de Aarón y sus hijos, porque ellos también, como sabemos, como humanos, necesitaban alimentarse. Entonces Jehová les daba de estos sacrificios lo mejor para ellos, ¿verdad? Como nuestro Padre siempre está pensando en nosotros, en cómo vamos a vivir, en cómo nos vamos a alimentar. Él siempre está preocupándose hasta el día de hoy de cada uno de nosotros, de lo que comemos, de lo que vestimos. Él se encarga que absolutamente nada nos falte. Y algunos dirán, pero a mí sí me falta esto, a mí sí me falta el otro. Quizás sí,
pero ¿estás poniendo primero en tu vida a Jehová? ¿Estás haciendo las cosas exactamente como Jesús nos pide? No podemos, como sabemos, cambiar al mundo, pero podemos empezar por nosotros mismos, en vivir nuestra vida como Jehová nos pide, como Dios nos pide. Entonces, cuando empezamos a vivir nuestra vida en la manera que Dios nos enseña, empezamos a ver los resultados. Como dice, las bendiciones llegarán por añadidura. Y no estoy hablando de las cosas materiales, sino estoy hablando de la paz, de la tranquilidad, porque sabemos que todo está en las manos de Dios, que nuestra vida está en control de nuestro Padre. Y lo que Él decida será aprender a aceptar los designios que Él nos pide, aprender a aceptar lo que Él desea que sea de nuestra vida. Pero para eso tenemos que ponerlo a Él primero. Tenemos que orar y ponerlo a Él sobre todas las cosas y vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña.